Hola una vez más, chicos. Esta semana vamos a seguir con todo lo referente a los recuerdos. ¿Se acuerdan de lo trabajado el lunes con respecto a los antiguos juguetes y a los actuales juguetes? Todos estos cambios y permanencias que han tenido cada uno de estos juguetes a lo largo de los años. Porque si bien es cierto, hay juguetes que ya no existen, pero hay algunos que han ido modificándose. O incluso también los juegos que antes nuestros padres o nuestros primos mayores o hermanos jugaban. Por ejemplo, el coche de la muñeca, como puedes observar que ha tenido cambios. El juego de la cocinita también, que ahora en la actualidad es más de plástico a diferencia de antes. O incluso los videojuegos, que como puedes observar ahora tienen más resolución, hay más cantidad de juegos y la pantalla incluso es más grande. Ahora, nosotros para poder reconocer todos estos cambios y permanencias que ha ido teniendo estos juegos, hemos recogido diversos testimonios e investigado de diversas fuentes confiables, para así poderlos plasmar en una línea de tiempo, ya que como hemos ido observando ciertos cambios, es mejor alinearlos y ordenarlos de acuerdo a las fechas. Por ejemplo, yo realicé mi línea de tiempo de la Barbie, tomando de referencia mi año de nacimiento, que es en 1999. Y como has podido observar, desde 1950 la primera Barbie era totalmente diferente a la que se produjo en mi nacimiento, y ahora en la actualidad es muy diferente, porque incluso esta Barbie puede tomar alguna forma si es que la llegas a sumergir en agua caliente. Interesante, ¿no? Tenemos que saber también la escala que estamos colocando en nuestra línea de tiempo. Yo he colocado una escala que por cada 1 centímetro va a equivaler cada 5 años. Es por ello que Ahora, cada uno de nosotros ha vivido momentos y anécdotas con cada uno de estos juguetes, con cada uno de nuestros juguetes. Por ejemplo, yo tengo muchos recuerdos y anécdotas con mi primer juguete que me regalaron en mi primera Navidad, que es esta. Pero, al igual que nosotros podemos recordar anécdotas con nuestros primeros juguetes, también hemos vivido anécdotas familiares. Es por ello que, para no olvidar todas estas anécdotas, hemos decidido escribirlas, todos estos recuerdos o estos momentos agradables, en una hoja. Pero, ¿recuerdas qué hicimos para poder escribir estas anécdotas? Bien, nosotros, para poder elaborar nuestra anécdota y escribirla, lo primero que hicimos fue observar ejemplos de cómo ellos redactaban, cuál era la estructura que ellos usaban y la extensión que tenía esta anécdota. Por ejemplo, el queque para extraterrestres, que si bien lo hemos leído, tú has de conocer que esta anécdota se trataba de que la abuela Antonia había utilizado harina de habas en vez de harina normal para poder hacer su queque.
Y hemos podido observar también la estructura que ha tenido, que iba desde el título, que causaba intriga, el inicio, el nudo y el desenlace. Ahora, como bien sabes, el inicio va a ser el cómo va a empezar esta anécdota. El nudo va a ser la situación o el hecho anecdótico, en donde se puede vivir un drama incluso. Y el desenlace va a ser el cómo va a terminar este hecho anecdótico. Tenemos que tener en cuenta las características para poder elaborarlo. Por ejemplo, que las anécdotas son relatos breves, tienen un inicio, un nudo y desenlace, van a desarrollar una secuencia de acciones y van a presentar algunos personajes, lugares, el tiempo en que suceden los hechos. Asimismo, va a poseer, como les mencioné, una secuencia de hechos que va a ir acompañado de ciertos conectores. Por ejemplo, la secuencia de hechos de la anterior anécdota era que habían visitado a la abuela Antonia, se había ido la luz, los primos habían dejado de jugar, la abuela y las tías prepararon un queque, cortaron el queque y estaba verde por dentro. Y el tío Lucho por eso lo llamó queque para extraterrestres. Luego de ello, ya nosotros al fin podemos escribir nuestra anécdota o la de un familiar. Si queremos realizar la anécdota de un familiar, podemos hacerlo mediante la entrevista. ¿Recuerdas qué hicimos para la entrevista? Exacto. ¿Y una entrevista qué era? Correcto, una entrevista va a ser una conversación que se tiene como base ciertas preguntas en donde dos personas van a entablar como una conversación. Uno va a asumir el rol de entrevistadora y el otro de entrevistado o entrevistada, con el fin de recoger una información sobre un tema. Debemos tener en cuenta que la entrevista va a tener un título, una presentación de la persona o una introducción de esa persona, por decir si es un tío, si es un abuelo. Asimismo va a contener un cuerpo o un cuestionario en donde se van a formar y se van a formular las preguntas con sus respectivas respuestas. Asimismo va a tener un cierre. En este caso, el propósito de nuestra entrevista era recopilar las anécdotas significativas de todos nuestros familiares, conocer la estructura de una entrevista y saber qué son las anécdotas, para luego tomar estos apuntes. ¿Qué fuente utilizarás? ¿Qué escribirás? ¿Para qué escribirás? ¿Quiénes leerán las anécdotas? Son las preguntas que debes de hacerte tú para poder redactar tu anécdota con un propósito o con un fin. Por ejemplo, yo hice mi anécdota de El tío perdido, ya que un 22 de julio del 2015 nos encontrábamos en familia debatiendo sobre el destino que nosotros queríamos tomar por una semana de vacaciones. Todos nuestros hermanos, todos mis hermanos habían preparado sus propuestas para comentar acerca de los lugares que se podía conocer. Se optó por ir al Cusco. Nosotros viajamos en nuestro carro y estaba previsto llegar a eso de las 4 p.m. Sin embargo, estando ahí, a tan solo unos kilómetros por ingresar a la ciudad de Cusco, escuchamos un ruido y la llanta empezó a fallar. Nos estacionamos y decidimos bajar todos a ver qué es lo que ocurría. Se había incrustado un clavo de aproximadamente 5 centímetros de largo.
Todos nos quedamos asombrados y cuando decidimos cambiar la llanta nos dimos cuenta de que no teníamos la gata. Así que a mi tío se le ocurre la idea de alzar el carro, cosa que no iba a funcionar y todos nos empezamos a reír. Él decide ir caminando hasta la ciudad e ir por ayuda. Ya había pasado 1 hora aproximadamente y no venía. Por suerte, un señor paró a ayudarnos y se puso a cambiar la llanta. Luego de ello, nos pusimos a buscar a nuestro tío por toda la ciudad de Cusco, encontrándolo alrededor de las 7 p.m. de la noche. Desde ese día a mi tío lo llaman. Esta es una de mis anécdotas que tengo. Para esta anécdota he utilizado de fuente mis recuerdos y los recuerdos de mis familiares, entrevistándolos. Escribí sobre esta situación que pasó en nuestro viaje a Cusco para que mi familia lo volviera a recordar. Al igual que estas anécdotas, tú también puedes elaborar el tuyo. Ya sea de tu mascota, el día que conociste a tu mejor amigo, el día que te enseñaron a manejar bici o un día de tus viajes o aventuras que has tenido junto con tu familia. Me cuentas cómo te va con tu anécdota. Recuerda, gracias a una anécdota puedes expresar tus sentimientos vividos en ese momento y que otras personas también lo puedan vivir al momento de que las lean. Nos vemos y cuídate. Un abrazo a Laris.